¿Alguna vez has sentido que entre los animales hay más amor que entre las personas? Esta no es solo una historia sobre un caballo, es sobre una humillación pública, un acto de desprecio brutal y un milagro que nadie pudo explicar. Porque cuando un rico lo aplastó con soberbia, nadie imaginaba que un simple caballo mestizo haría lo que ningún humano se atrevió a hacer. Prepárate, porque lo que pasó después te va a sacudir el corazón. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en las que el sol no tiene piedad y el viento solo levanta más polvo que alivio. En el pequeño pueblo de San José del Encino, allá por los caminos de tierra que crujen bajo las botas, el aire olía a establo, sudor y esperanza desgastada. Luzmila Ríos, con su blusa de manta remendada y el cabello negro recogido en una trenza apretada, regaba el bebedero con una cubeta vieja. Tenía 28 años, piel morena clara y ojos color miel que, aunque cansados, todavía sabían soñar. Vivía comedidamente no por gusto, sino porque la vida no le había dado muchas opciones. Su madre, doña Tomasa, llevaba semanas sin poder levantarse de la cama, y todo lo que entraba en esa casita de madera vieja salía directo para medicinas. El rancho Los Laureles, donde Luzmila trabajaba desde que era niña, se preparaba para el evento más importante del año, la gran exhibición ecuestre. Jinetes de todo el estado iban a llegar, y con ellos los poderosos, los ricos, los que siempre miraban de arriba hacia abajo. Y justo cuando el cielo se volvía anaranjado y el calor empezaba a ceder, un rugido de motor hizo que todos voltearan. De una camioneta negra con vidrios polarizados bajó don Álvaro del Monte, el dueño de medio pueblo, de mirada fría como el acero y sonrisa torcida como serpiente. Alto de unos 50 años, piel blanca, ojos verde esmeralda, botas relucientes e imponentes como su ego. Era de esos hombres que hablaban fuerte no porque tuvieran razón, sino porque sabían que todos les tenían miedo. Luzmila, que andaba cepillando a Centurión, el caballo de don Álvaro, apenas, y alcanzó a ponerse de pie cuando él se le acercó. «¿Qué es esto?», rugió, señalando una pequeña raspadura en la pierna del caballo. «¿Te parece que este animal puede salir en público así, como si viniera de un corral de pobres?» El silencio se tragó el establo. Unos mozos dejaron de mover pacas. Otros fingieron no oír. Luzmila tragó saliva. «Fue una rama, señor. Lo vi y le puse pomada. No es nada grave, pero eso fue como echarle gasolina al fuego. Nada grave. Nada grave es que tú estés aquí todavía. Inútil», gritó él, mirando a los demás. «¿Ya vieron? Por eso uno no debe confiarle nada a la chusma». Los murmullos comenzaron, risas por lo bajo. Un nudo se formó en la garganta de Luzmila. No lloró, no se movió, bajó la cabeza, pero no estaba sola. Desde la sombra del otro establo, Relámpago, su caballo, la observaba en silencio. Un mestizo de pelaje castaño con una mancha blanca en el pecho, fuerte pero sereno, con los ojos grandes y húmedos como los de un viejo sabio. Siempre parecía entender más de lo que cualquier humano esperaba de un animal. Ella volteó apenas un poco, lo miró. Él relinchó suavecito, como si le dijera, «Aquí estoy». Don Álvaro se fue caminando con pasos pesados, mientras todos se dispersaban, fingiendo hacer algo importante. Luzmila acarició el lomo de Relámpago y murmuró, «¿Viste eso, mi niño? Hasta los animales son más nobles que algunos humanos». El caballo apoyó suavemente la frente contra el hombro de ella. Y ahí, entre el polvo, el desprecio y la dignidad intacta, comenzó una historia que nadie podría imaginar. Todavía era de madrugada cuando el gallo cantó, no una, sino 3 veces. Luzmila ya estaba de pie, con los pies descalzos sobre el suelo frío de tierra apisonada. Su madre, envuelta en cobijas delgadas, dormía con la respiración entrecortada. Antes de salir, ella se inclinó, le acomodó el chal en los hombros y le dio un beso en la frente. «Vuelvo antes que el sol se vaya, mamita», susurró.
Tomó un pedazo de pan duro, una flor seca que guardaba en la bolsita del pantalón como amuleto, y caminó hasta el corral donde Relámpago ya esperaba de pie, moviendo las orejas, inquieto. La neblina del amanecer se colaba entre las ramas do mesquite viejo, e a luz ainda era azulada, como se o tempo não tivesse decidido despertar. Se acercó despacito, como si cada paso recordara aquel día en que se conocieron. No era apenas un recuerdo, era una herida que cicatrizó en el alma. Aquel día, 5 años atrás, el rancho estaba en plena limpieza después de una tormenta fea que tiró cercas e inundó o barranco de atrás. Entre los arbustos quebrados, alguien había dejado un saco sucio. Nadie quería acercarse. Decían que era solo basura mojada. Pero Luzmila, con apenas 23 años y los ojos llenos de curiosidad, se acercó. Y ahí lo vio, un potrillo pequeño, cubierto de lodo seco, con una pata torcida y la mirada apagada. Tenía costillas marcadas como ramas y el aliento tan débil que apenas se notaba. Lo habían abandonado como si fuera nada, como si no valiera ni un puño de avena. «Luzmila, déjalo. Ese animal ya no sirve», gritó un vaquero. «Seguro nació mal», pero ella no lo soltó. Lo alzó con todas sus fuerzas. Lo abrazó contra el pecho y gritó desde el fondo del alma: «Nadie que Dios crea está de sobra». Lo llevó hasta la parte vieja del establo, lo limpió con una cobija vieja, le dio agua con una jeringa y le cantó suavecito mientras le acariciaba el lomo. Día tras día, rezando y curando, el potrillo empezó a levantar la cabeza. Aprendió a confiar, aprendió a vivir. Luzmila lo llamó Relámpago no por su velocidad, porque ni caminar bien podía al inicio, sino por ese destello que sintió en el pecho cuando sus ojos se encontraron por primera vez. Era como si algo en ella dijera: «Este animal va a cambiar tu vida». Mientras lo cepillaba con cuidado esa mañana, bajo el cielo que se empezaba a pintar de oro, Luzmila le hablaba como siempre: «No sé qué haría sin ti, mi niño. Ayer aguantamos otra vez, pero algún día todo va a cambiar». «¿Verdad que sí?». Relámpago parpadeó lento y luego bajó la cabeza hasta rozar su mejilla. Sus respiraciones se mezclaron por un segundo, como si fueran uno solo, y entonces el campanazo del portón principal rompió la quietud. Era el recordatorio. Esa tarde llegaría gente de fuera, los ricos, los que venían a ver puras razas caras y nombres elegantes, los que medían el valor por pedigrí, no por historia. Pero Relámpago no sabía de razas. Él sabía de lealtad. Y en silencio ya presentía que algo grande estaba por suceder. El calor se había vuelto un muro invisible que lo envolvía todo. Las cigarras cantaban como locas y el aire olía a pasto seco, sudor y ansiedad. En el rancho Los Laureles no se escuchaban risas ni conversaciones despreocupadas. Se escuchaban órdenes, gritos y cascos golpeando contra la tierra. Ese día no era cualquier día. Era la gran exhibición ecuestre y la entrada principal parecía una feria de lujo. Carpas blancas, banderas coloridas, mozos uniformados y camionetas brillantes con placas de otros estados. Toda la élite de Nuevo Tizatlán había llegado, y no venían solo a mirar, venían a competir, a presumir, a juzgar. En medio de ese caos organizado, Luzmila caminaba deprisa, con una carpeta en una mano y una cuerda en la otra. Vestía una camisa blanca de manga larga, pantalón oscuro y el cabello recogido en un moño apretado. A pesar del calor, no sudaba por fuera, sudaba por dentro. Por nervios, por rabia contenida, por el miedo de que cualquier error costara más que un regaño. Pasó junto a don Álvaro del Monte, que conversaba con otros hacendados de mirada soberbia y risas falsas. Llevaba un traje beige claro, botas de cuero de avestruz y su clásico sombrero blanco. Al verla, no hizo más que fruncir los labios con desdén. «Asegúrate de que Centurión esté impecable», le dijo sin mirarla. «Hoy no acepto mediocridades, ¿me oíste?». Ella solo asintió, sin detenerse.
Centurión, un imponente caballo blanco como la sal y musculoso como una escultura, era el orgullo de don Álvaro, pero también era un animal nervioso, mimado, que no permitía a cualquiera tocarlo. Solo Luzmila sabía calmarlo. Solo ella conocía su manía de mover la cabeza antes de cada competencia, o su costumbre de no comer si alguien lo observaba. Mientras lo preparaba, oía los altavoces anunciar la llegada de los jueces. Uno venía de Guadalajara, otro de la Ciudad de México. El evento sería televisado en un canal local, y en un rincón, atado con una soga vieja bajo el sol, estaba Relámpago, mirando sin moverse, con la sombra de un mezquite apenas cubriéndole el rostro. «Perdón, mi niño, no hay lugar para ti hoy», susurró Luzmila al pasar junto a él. Le acarició el cuello y le dejó una manzana medio mordida como desayuno. Relámpago no protestó, solo siguió observando, como si supiera que su momento aún no había llegado. Las horas pasaron entre aplausos falsos, caballos desfilando con peinados ridículos y jueces anotando sin levantar la vista. Cada presentación era más ostentosa que la anterior. Había una yegua con herraduras doradas, un semental que bailaba al ritmo de un violín en vivo. Todo era espectáculo, pero muy poco corazón. Luzmila miraba desde atrás, con las manos apretadas. Don Álvaro se pavoneaba entre los invitados como si ya tuviera el trofeo en las manos. Centurión estaba inquieto, relinchando más de lo normal. Algo no estaba bien, pero nadie lo notaba. «Y ahora el turno de don Álvaro del Monte con Centurión», anunció el locutor. Los aplausos estallaron como trueno. Don Álvaro montó con elegancia forzada y entró al ruedo levantando la barbilla. Relámpago, desde lejos, movió una oreja. Sus ojos se fijaron en Centurión, y sin que nadie lo supiera, su respiración cambió, más lenta, más atenta, como si el alma de un ángel esperara su llamado. Todo estaba por cambiar. El aire dentro del ruedo se volvió espeso, como si cada partícula de polvo flotara en suspenso. Los reflectores apuntaban directo al centro, y el sol, aunque ya bajando, seguía empujando el calor contra las caras sudadas de los espectadores. Don Álvaro se paseaba sobre Centurión como si desfilara en su propio imperio. Llevaba el torso erguido, la sonrisa engomada y una mano saludando a los jueces como si el premio ya tuviera su nombre grabado. Desde atrás, entre una cerca de madera vieja y un montón de balas de heno, Luzmila observaba todo con el corazón apretado. Algo en Centurión no estaba bien. El caballo pateaba el suelo más de lo normal, echaba la cabeza hacia atrás y los músculos de su lomo se tensaban como cuerda de guitarra. «Tranquilo, respira», susurró Luzmila entre dientes, aunque nadie podía escucharla. Y entonces ocurrió. Cuando don Álvaro levantó la fusta para hacer su saludo final, un niño del público soltó por accidente un globo rojo que voló directo hacia Centurión. El caballo lo vio y en cuestión de segundos se descontroló. Relinchó fuerte, alzó las patas delanteras y giró en seco. Don Álvaro perdió el equilibrio y cayó de espaldas con un golpe seco que hizo eco en todo el recinto. Un chillido de sorpresa estalló entre la gente. Centurión, completamente fuera de control, giró sobre sí mismo, asustado, y tropezó con un poste de madera. El estruendo fue brutal. El caballo cayó de lado, y en su caída, una de sus patas cayó encima de la pierna de don Álvaro, que soltó un grito desgarrador. El público quedó mudo. Algunos se pusieron de pie, otros taparon la boca. Los jueces se miraron entre sí, atónitos. «¡Ayúdenlo!», gritó alguien. «¡Traigan al médico!», clamó otro, pero nadie se atrevía a acercarse al caballo en pánico. Centurión se debatía con desesperación, y cada intento por levantarse parecía peor. Don Álvaro, tirado en el suelo, gritaba de dolor con el rostro cubierto de tierra y sudor. Fue ahí, justo ahí, que Relámpago levantó la cabeza. Hasta ese momento nadie lo había notado.
Amarrado lejos, bajo el mezquite, parecía solo un espectador más. Pero cuando escuchó el primer relincho de Centurión, algo dentro de él se activó, sin aviso, sin permiso. Rompió la cuerda de un tirón y empezó a galopar. «¡Oye, el caballo! ¡Se escapó uno!», gritó un mozo. «¡Agárrenlo!», ordenó otro. Pero Relámpago no escuchaba voces, escuchaba algo más fuerte, un llamado. Su galope levantó una nube de polvo que cruzó toda la arena y la gente se abrió a los lados, sin entender. Y entonces, silencio. Relámpago entró al ruedo, imponente, con la melena revuelta por el viento y los ojos encendidos de determinación. No parecía un caballo común, parecía enviado de otro lugar. Se acercó lentamente a Centurión, que jadeaba en el suelo, y bajó el hocico hacia él. Lo tocó apenas con el morro, suave, como si le hablara sin palabras. Luego se giró hacia don Álvaro y se acercó aún más. Luzmila, que había corrido detrás, se detuvo al ver la escena. El corazón le latía tan fuerte que casi le impedía respirar. Nadie decía nada. El caballo de la sirvienta frente al hombre que la humilló. Y nadie se movía. Relámpago bajó la cabeza y lamió con cuidado el rostro sucio de don Álvaro. El hombre que segundos antes solo gritaba, ahora estaba en silencio, los ojos abiertos, la boca entreabierta. El miedo se convirtió en asombro. El dolor por un instante se hizo pequeño, y la multitud, sin entender lo que veían, se quedó sin palabras. Luzmila se acercó despacio, se arrodilló al lado de Relámpago y tomó la mano de don Álvaro. «Tranquilo, ya pasó». Relámpago se quedó ahí, firme, protegiendo, como si el juicio de los hombres hubiera terminado, y ahora solo quedara lugar para la gracia de Dios. Relámpago, firme como una estatua viviente, se mantuvo junto a él. No se movía por miedo, no estaba ahí por instinto, estaba ahí por algo más profundo, más puro, algo que nadie conseguía nombrar, pero todos sentían. Está cuidándolo», murmuró una mujer entre el público, como si hablara en voz alta sin querer. Luzmila, de rodillas, con las manos llenas de tierra y las uñas partidas, miraba a su caballo como si nunca lo hubiera visto antes. «Él nunca haría daño. Él siente todo», dijo en voz baja, «máis para sí mesma do que para os outros». Los organizadores corrieron con herramientas, sogas y palancas. Entre 5 hombres levantaron Centurión con cuidado, mientras un veterinario improvisado revisaba al animal. Don Álvaro soltó un gemido largo y cerró los ojos. El pantalón rasgado dejaba ver una herida fea en la pierna, y un hilo de sangre escorría hasta su bota cara. Pero incluso así, no parecía con miedo del dolor. Parecía confundido, desorientado, como si no supiera en qué mundo acababa de despertar. Relámpago bajó la cabeza una vez más y le frotó el morro en el pecho. Don Álvaro, con voz ronca, susurró: «¿Por qué tú?». Y entonces, entre los murmullos da platea e as cámaras de celulares que comenzaran a gravar, un dos juíces se aproximó. Hombre mayor, de cara enrugada y lentes redondos, se inclinó hacia Luzmila. «Señorita, ¿ese caballo es suyo?». Ella tragó saliva, tentando limpar las lágrimas que escorrían pelo rostro. «Sí, señor, él es mío». El juez miró a Relámpago y luego a ella. Nunca había visto algo así. No se puede enseñar eso. No se entrena. Lo que pasó aquí fue un acto de amor. Y eso, señorita, vale más que cualquier medalla. Luzmila se quedó muda. No sabía qué decir. Apenas acarició o pescozo de Relámpago, que, como se entendiera todo, fechou os ollos e se permitió descansar. Entre el público, un silencio reverente se convirtió en aplausos. No eran aplausos escandalosos ni obligados. Eran sinceros, eran de honra, eran de reconocimiento a algo que ningún dinero podría comprar. Don Álvaro fue llevado en una camilla improvisada hacia una camioneta, mas, antes de entrar, voltó a olhar para Relámpago. Su mirada, aunque derrotada, estaba más humana. Algo se había quebrado por dentro, algo se había abierto, y en ese instante exacto,
Todos supieron que aquella historia no terminaría en esa arena. Pasaron 3 días, 3 días en los que San José del Encino no hablaba de otra cosa. En la tiendita, en la fila de la tortillería, hasta en la iglesia después del rosario, todos comentaban el momento en que un caballo mestizo, el de una muchacha pobre, salvó la vida del hombre más altivo del pueblo. Luzmila seguía su rutina como podía, aunque algo dentro de ella ya no era igual. Las miradas de desprecio que solía recibir se habían convertido en saludos tímidos, en sonrisas torpes, en preguntas curiosas. Ese es el caballo, el que lamió la cara del patrón. De veras no estaba entrenado para eso. Dicen que le quitó el miedo a los niños nomás con verlo, relámpago, sin entender su nueva fama. Simplemente era él. Caminaba al lado de Luzmila sin necesidad de riendas y dormía afuera de la cabaña como si cuidara un templo. Su presencia se había vuelto símbolo de algo que no se podía explicar, pero que todos sentían, una especie de milagro. En la ciudad, un periodista de la emisora local había subido el video a redes sociales. El clip de apenas 1 minuto mostraba el instante exacto en que Relámpago cruzaba el ruedo. Se acercaba a don Álvaro y lo tocaba con el hocico. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Los comentarios no paraban. Ese caballo tiene más corazón que muchos humanos. No me digan que los animales no sienten. Mira su mirada. Esto fue obra de Dios. Y mientras el mundo se enteraba de la historia, don Álvaro seguía en cama, con la pierna inmovilizada y el orgullo roto. Su habitación en la hacienda era amplia, con cortinas gruesas y muebles de madera tallada. Pero por primera vez en años, el silencio le pesaba. Miraba al techo sin pensar en negocios, no pensaba en dinero, pensaba en los ojos de aquel caballo, en el calor de su respiración, en la calma que le trajo justo cuando más miedo sentía. ¿Por qué no me dejó?, se preguntó una y otra vez. ¿Por qué se quedó ahí si yo fui cruel? Sobre su mesa de noche, alguien había dejado una Biblia antigua que pertenecía a su madre. No la había abierto en más de 20 años. Esa noche la abrió y sus ojos cayeron sobre un versículo subrayado en tinta vieja. Dios usa lo que el mundo rechaza para obrar milagros. Fue como un golpe en el pecho, como si alguien le hablara directo al alma. Cerró los ojos y lloró. No de dolor físico, lloró por dentro, por lo que había sido, por lo que no había visto. En ese momento, algo cambió, y mientras afuera la gente hablaba, compartía y admiraba al caballo, don Álvaro del Monte, el hombre que antes pisaba con soberbia, empezaba a mirar al mundo con ojos nuevos. Era temprano, pero el sol ya se asomaba por entre las ramas secas del mezquite. El gallo cantó con voz ronca, como si también sintiera el cansancio de los días pasados. Luzmila, con el cabello aún húmedo de haberse lavado en el lavadero, estaba preparando un té de ruda y manzanilla para su madre, que dormía envuelta en cobijas delgadas, mientras el vapor salía de la olla como suspiros del alma. Relámpago descansaba tranquilo bajo el tejabán, moviendo las orejas ante cada insecto que pasaba, pero sin levantarse. Estaba sereno, demasiado sereno, como si supiera lo que estaba por venir. Unos golpes suaves en la puerta de madera quebraron la quietud. ¿Quién?, preguntó Luzmila, secándose las manos en su delantal, pero al abrir el mundo se le quedó quieto. Ahí, de pie frente a ella, estaba don Álvaro. No llevaba sombrero, no traía botas de lujo ni camisa almidonada. Llevaba un pantalón de mezclilla común, una camisa de cuadros remangada, el brazo derecho enyesado y los ojos bajos. «Perdón, sé que no es costumbre que venga gente como yo a casas como esta», dijo con voz lenta, casi rota. Luzmila se quedó muda. Nunca lo había visto así. Nunca lo había escuchado hablar como humano. «Si me dejas pasar, solo un momento, no vengo a dar órdenes, no vengo a exigir nada, vengo a hablar». Ella dudó por un segundo. Luego asintió en silencio, dando un paso al lado. Don Álvaro entró, con paso torpe y la mirada en el suelo.
Observó la pequeña mesa de madera con 2 sillas disparejas, los frascos de vidrio con plantas secas, las paredes rajadas por la humedad, y a doña Tomasa acostada en el rincón, con la piel pálida y la respiración agitada. Se sentó lentamente, respiró hondo y alzó la mirada hacia Luzmila. «No sé cómo empezar», dijo tocando con la mano libre el yeso de su brazo. «Creo que toda mi vida fui lo que me enseñaron a ser, duro, implacable. Los pobres son flojos, los animales no sienten y el mundo es una competencia. Eso me decían desde niño». Hizo una pausa, tragó saliva. «Pero cuando ese caballo se acercó a mí, cuando no me dejó solo, sentí algo que no había sentido en años, algo que ni siquiera mi familia me dio cuando los necesitaba». Sus ojos se humedecieron. «Perdí a mi esposa y a mi hijo en un accidente, y en lugar de llorar, me volví piedra. Me hice rico, me hice fuerte, pero también me hice vacío». Luzmila bajó la mirada. Sentía un nudo en el pecho. «Yo no sé si tú creas en Dios, Luzmila, pero si yo vi un milagro en mi vida, fue ese caballo, ese día, esa decisión que él tomó de quedarse conmigo, aun cuando yo te humillé, aun cuando lo traté como si no valiera nada». El silencio se hizo espeso por unos segundos. Don Álvaro se puso de pie, buscó algo en su bolsillo y sacó un sobre blanco. «Esto es para ti. No es una limosna, es un agradecimiento. Quiero que te hagas cargo del establo completo, que tú seas quien dirija el cuidado de los caballos en el rancho, con sueldo justo y seguro para tu mamá, y todo firmado por mí». Luzmila no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. «¿Y por qué yo?». Él la miró y sonrió, por primera vez sin soberbia. «Porque a veces Dios nos muestra que el valor no se hereda, se gana, y tú ya te lo ganaste con todo lo que hiciste por ese caballo». Relámpago, desde fuera, levantó la cabeza y soltó un relincho suave, como si diera su bendición. El aire olía a tierra mojada esa mañana, aunque no había llovido. Parecía que el cielo había llorado en silencio durante la madrugada. En el rancho Los Laureles, los vaqueros se miraban unos a otros con la ceja levantada, como si no entendieran lo que estaba pasando. Luzmila Ríos, la misma a la que muchos habían ignorado, burlado o subestimado, cruzaba el corral principal con un sombrero de ala ancha, pantalón de mezclilla firme y una carpeta de documentos bajo el brazo. Pero esta vez no cargaba cubetas, no traía soga, no iba a obedecer. Ahora ella mandaba. «Buenos días, muchachos. Hoy vamos a revisar las cerraduras de los potrillos antes de soltarlos, ¿sí?», dijo con firmeza, pero sin arrogancia. Los mozos se quedaron un segundo en silencio. Luego, uno por uno, asintieron. «Sí, jefa, como usted diga, señora Luzmila. ¿Va a querer que limpiemos también el corral viejo?». Ella sonrió, no de burla, de gratitud. La transformación no había sido solo suya. El rancho entero comenzaba a cambiar. O coração da terra parecía bater num novo compasso. Relámpago, por su parte, ahora tenía un espacio propio, un corral redondo, con sombra, agua fresca y una placa de madera que decía «Nuestro guardián». Visitantes llegaban de otros pueblos solo para ver al caballo que hizo lo que ningún humano se atrevió a hacer. Un grupo de niños de la escuela local llegó en excursión. Entre ellos, Gabrielito, un niño con síndrome de Down que le tenía terror a los animales grandes, se acercó tímido a la cerca. «¿Y no muerde?», preguntó con voz temblorosa. Luzmila se agachó junto a él. «No, mi cielo, Relámpago solo muerde las penas y las transforma en cariño». El niño sonrió. Lentamente estiró la manita y el caballo se acercó con suavidad, bajando el hocico hasta tocar sus dedos. Gabrielito soltó una carcajada y gritó: «¡Es un ángel con patas!». Los demás niños aplaudieron. Algunos lloraron. Ese día, Luzmila entendió que lo que había pasado no era solo una casualidad, ni un gesto aislado. Era un mensaje, un regalo, una misión. Con el apoyo de don Álvaro, que ahora la trataba con respeto y hasta humildad, Luzmila empezó a diseñar algo más grande.
Un espacio donde los caballos fueran vistos no como trofeos, sino como compañeros. Un programa de conexión emocional entre niños y caballos. Un lugar donde el respeto, el silencio y el amor fueran los verdaderos instructores. Una tarde, mientras firmaba papeles y organizaba las primeras sesiones de equinoterapia, Luzmila se detuvo un momento. Miró al cielo, puso la mano sobre el corazón y susurró: «Gracias, Dios, por usar lo que el mundo rechazó para escribir una historia que nadie olvidará». Y al fondo, entre la luz dorada del atardecer, Relámpago galopaba en círculos tranquilos, como si también estuviera agradeciendo por todo lo que vendría. El viento de otoño se llevaba las hojas secas por los caminos de terracería, mientras el cielo de San José del Encino se pintaba de naranja y violeta. No era una tarde cualquiera, era una de esas que se sienten como un suspiro de Dios. En el corral principal del rancho, bajo la sombra del mezquite más viejo, don Álvaro del Monte estaba de pie, no apoyado en un bastón, ni sentado en su silla de ruedas. Estaba de pie, con la pierna vendada, sí, pero con los hombros erguidos y el corazón distinto. Frente a él, un grupo de adolescentes, algunos huérfanos, otros expulsados de sus escuelas y uno que otro con historias más duras que el concreto, esperaban en silencio. Luzmila, con su sombrero de palma y su chaleco de trabajo, le hizo una seña leve con la cabeza. «¿Listo, don Álvaro?» Él respiró profundo. Asintió. Caminó hasta el centro del círculo y levantó la voz, no con altivez, sino con verdad. «Yo fui como muchos de ustedes. Aprendí a no confiar, a ver a los demás como enemigos, a los animales como herramientas, a los pobres como carga, y a Dios como una historia lejana». Pausó. Su voz no temblaba, su alma sí. Pero un día, cuando me vi tirado, solo, impotente, no fue un humano quien me salvó, fue un caballo mestizo, rechazado, el mismo que ustedes van a conocer hoy. Hizo un gesto y Relámpago apareció, caminando con elegancia simple, como si supiera que su presencia era suficiente. Los chicos se quedaron inmóviles. Algunos sonrieron, otros retrocedieron. Uno murmuró: «¿Ese es el de la historia?». Don Álvaro se acercó al caballo, lo miró a los ojos, puso una mano sobre su crin y dijo en voz baja, pero clara: «Gracias por no rendirte con nosotros». Relámpago cerró los ojos, como si entendiera. Un silencio sagrado invadió el lugar. Luego, uno por uno, los jóvenes se acercaron. Algunos lo acariciaron con timidez, otros hablaron con él como si fuera un viejo amigo. Uno le confesó que su papá lo abandonó, otro que nunca había tocado un animal sin que lo mordieran. En ese círculo de madera y polvo no había clases sociales, ni etiquetas, ni juicios, solo almas encontrándose. Luzmila, desde un costado, observaba todo. Sentía que su corazón ya no cabía en el pecho. Había luchado tanto, tragado tantas lágrimas en silencio, soportado desprecios, y ahora estaba ahí, siendo testigo de algo que ningún premio, ninguna medalla, ni ningún dinero podría comprar: la transformación real de las personas. Esa noche se proyectó un documental en la plaza central del pueblo, la historia de Luzmila, de Relámpago y del día en que todo cambió. La pantalla improvisada se llenó de imágenes del evento, de la caída, del gesto inesperado, de los niños, de las nuevas aulas y del rostro humilde de don Álvaro diciendo: «No fue un accidente, fue un llamado, y lo escuché gracias a un caballo». La gente aplaudió de pie. Algunos lloraron en silencio. Y mientras tanto, en el establo, Relámpago dormía tranquilo, rodeado de flores, dibujos de niños y una paz que solo tienen los que cumplen una misión divina. El amanecer llegó despacito, como si también quisiera quedarse a contemplar lo que había nacido en San José del Encino. El cielo era de un azul suave y el aire olía a esperanza. El pueblo entero despertaba con una energía distinta.
una que no venía del ruido de las máquinas ni del apuro de las deudas, sino del silencio profundo que deja la transformación. A pocos metros del antiguo portón del rancho, ahora restaurado con madera clara y flores colgando en los costados, había una placa tallada a mano que decía: «Aquí se honra el amor que los animales dan sin pedir nada a cambio». Y justo debajo, una frase que ahora todos repetían con respeto: «Dios usa lo que el mundo rechaza para obrar milagros». El lugar que antes estaba cerrado para los pobres, los sin apellido y los caballos que no eran de raza, ahora era un centro de conexión entre humanos y caballos. Niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y almas heridas por dentro. Todos encontraban ahí un espacio de consuelo, de valor, de encuentro. Esa mañana, Luzmila Ríos caminaba por el establo con una canasta de frutas en la mano y una flor blanca prendida en el cabello. Llevaba una blusa de manta bordada, botas sencillas y ese tipo de sonrisa que no se compra, se gana. Se detuvo frente al corral de Relámpago. El caballo descansaba bajo la sombra, como si supiera que ya había cumplido con su misión. Sus ojos, cerrados con paz, reflejaban la misma serenidad de quien ya había tocado muchos corazones. «Buenos días, mi niño», susurró Luzmila mientras le acariciaba el cuello. «Hoy vienen más pequeños a conocerte. ¿Listo?» Relámpago movió las orejas. No se levantó, pero su respiración tranquila lo decía todo. «Sí, estoy listo». Minutos después llegó un grupo de niños, entre ellos una niña delgadita, de unos 6 años, piel morena y el cabello trenzado con listones. Caminaba con dificultad, arrastrando una piernita rígida y apoyándose en una muleta de madera. Nadie le dijo qué hacer, nadie la empujó, pero ella se acercó sola. Paso a paso, con el corazón latiendo fuerte, llegó frente al corral. Relámpago abrió los ojos y bajó lentamente la cabeza. La niña soltó la muleta, levantó su mano temblorosa y tocó su hocico. En ese momento todo se detuvo. El ruido, el tiempo, las heridas. La niña sonrió con lágrimas en los ojos y Relámpago cerró los suyos, como si ambos se hubieran encontrado en otra vida. Luzmila observaba en silencio con el pecho lleno de gratitud y desde lejos, don Álvaro, con su taza de café en la mano y el sombrero en el pecho, murmuró bajito: «A veces, el verdadero milagro no cae del cielo, galopa entre nosotros». Y así, entre polvo, fe y corazones sanados, terminaba una historia que comenzó con humillación y terminó con redención divina. Pero para quienes cruzaron caminos con Relámpago, eso no fue un final. Fue apenas el comienzo de algo que nadie va a olvidar. Gracias por llegar hasta aquí y por dejar que esta historia tocara tu corazón. Si te hizo reflexionar, si te recordó que la compasión no tiene precio y que a veces los animales nos enseñan más que los humanos, entonces esta historia cumplió su propósito. Ahora dime, ¿alguna vez te subestimaron por no tener apellido? ¿Has sentido que Dios te habla a través de lo que el mundo desprecia? ¿Y tú serías capaz de perdonar a quien te humilló si la vida te pusiera en esa posición? Piensa en eso, porque no hay transformación sin preguntas incómodas. Y si este mensaje te movió el alma, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias que inspiran, confrontan y sanan. Aquí contamos historias que no solo se ven, se sienten. Nos vemos en el próximo video.